Buenas tardes. Tienen muchas dudas con respecto a los ejercicios. Yo te comentaba que en el video del experimento viene. Aquí te voy a dar otra muestra de cómo puedes hacerlo. Es algo exageradamente sencillo y para ello vamos a utilizar el siguiente ejemplo. Te dice que una maceta situada en una azotea a 3.30 metros de altura accidentalmente cae. Nos pide calcular la energía potencial que tiene la maceta a dicha altura, la energía cinética cuando va cayendo y tiene un desplazamiento de 2.50 metros, y finalmente la energía nuclear que puede desarrollar. Hay que considerar que la maceta tiene una masa de 5.40 kilogramos, ¿sí? Una vez que tú tienes precisamente estos datos, lo único que tienes que hacer precisamente es verificar esos datos y transcribirlos con tinta color verde para poderlos situar. Los datos provienen de la propia lectura. En este caso, voy a subir la hoja. Puedes llegar a observar que nosotros ya tenemos aquí parte del ejercicio resuelto. Y yo te puedo decir precisamente de los datos que están aquí específicos. Primero, la lectura te señala una altura de 3.30 metros y enseguida las preguntas. Las preguntas regularmente o las incógnitas las vamos a llevar con tinta roja. La energía potencial cuando alcance una altura de 3.30 metros a la cual está situada la propia maceta en la azotea. La energía cinética cuando tengamos una distancia de 2.50 metros cuando esta maceta va cayendo. Y posteriormente sabemos precisamente que la masa ya de la maceta es de 5.40 kilogramos, donde nos lo dice cuando nos pide la energía nuclear, que la vamos a situar con la letra E en este caso, ¿de acuerdo? Ya sabemos y lo hemos manejado en este caso, en todos los ejercicios lo vamos a manejar así. La gravedad con un valor de 9.81 metros sobre segundo al cuadrado. Y posteriormente la velocidad de la luz para poder manejar la fórmula de energía, en este caso nuclear. Esa velocidad de la luz va a ser de 300.000 kilómetros por segundo. Que si en este caso convierto esos kilómetros en metros, pues simplemente voy a tener algo así como 300 millones de metros por segundo. ¿De acuerdo? En todo ejercicio tenemos que hacer una pequeña referencia. Esa referencia tiene que ser sobre cómo están las condiciones de acuerdo al propio ejercicio, y eso le llamamos un diagrama de cuerpo libre. En ese diagrama de cuerpo libre yo voy a establecer las condiciones. Voy a suponer que yo tengo aquí una casa, tengo una azotea y aquí tengo mi maceta. Está al vértice precisamente de la cornisa y puede caer. La maceta en primera instancia está situada a 3.30 metros de altura. Es entonces aquí donde nosotros tenemos que considerar, aquí en este punto, que debo de hallar la energía potencial. ¿De acuerdo? Si la maceta cae de manera accidentada, pues obviamente ya va a tener este recorrido. Y me pide que yo calcule en este punto esa energía cinética. Esa energía cinética que lo voy a llevar con S. ¿De acuerdo? Esos son los datos que tú debes de tener. Ya sabemos que en los propios datos la maceta tiene una masa de 5.40 kilogramos, ¿sí? Bueno, ¿qué fórmulas vas a ocupar para este ejercicio? Te vuelvo a comentar. Es un ejercicio completamente sencillísimo. Las fórmulas que vamos a ocupar son estas. Aquí las puedes observar. La energía potencial es igual a la masa de la maceta, que estará multiplicando por la gravedad y por la altura, ¿sí? En este caso tendríamos una masa de 5.40 kilogramos multiplicada por una gravedad de 9.81 y finalmente por una altura a la cual está situada la maceta de 3.30 metros, ¿sí? Con respecto a la energía cinética, aquí no hay ningún problema, es muy sencilla la fórmula. Nos dice que la energía cinética de un objeto va a ser igual a un medio de su masa multiplicada por la velocidad, en este caso a la cual va ese objeto, al cuadrado, ¿sí? Sabemos en un momento dado que la maceta cae accidentalmente. Entonces, por una fórmula de física 1 que ustedes vieron en secundaria, cuando vieron ustedes en este caso caída de los cuerpos, tú tienes una fórmula que te dice que la velocidad final del objeto va a ser igual a la velocidad inicial que tenga ese objeto más 2 veces la gravedad por la distancia. Aquí la fórmula trae un cuadrado. Entonces interpretamos que la velocidad final al cuadrado de ese objeto va a ser igual a la velocidad inicial al cuadrado más 2 veces la gravedad por la distancia. Hay que recordar que si la maceta no tiene ninguna una velocidad inicial, es decir, que cae o que resbala, entonces esto tiende precisamente al valor de 0. Y esta fórmula se retransforma simplemente de una manera muy sencilla. Esto va a ser exactamente igual a 2 veces la gravedad, en este caso por la distancia. Así de sencillo.
Para conocer la energía nuclear simplemente tenemos que multiplicar la masa por la velocidad de la luz, en este caso al cuadrado, ¿sí? Bueno, veamos la parte precisamente de este desarrollo. ¿Cómo lo voy a hacer? El desarrollo lo voy a llevar directamente con lo que sería mi calculadora. Aquí yo tengo el desarrollo, regularmente lo marcamos con tinta azul, y en este desarrollo yo puedo observar el primer punto, ¿sí? Si me dice precisamente que la energía potencial a una altura de 3.30 metros va a ser igual a la masa por gravedad por la altura, en estas condiciones nosotros tendríamos 5.40 kilogramos multiplicado por 9.81 metros sobre segundo al cuadrado. No olvides colocar las unidades, son muy importantes, y esto finalmente lo voy a multiplicar por 3.30 metros, ¿sí? Si llevamos directamente esto a una calculadora, pues podemos obtener la cuenta de manera muy rápida, ¿sí? Aquí yo tengo mi calculadora. Voy a colocar entonces esos 5.40 metros. Voy a colocarlo. Voy a subir un poquito más la hoja para aquí. Voy a tener en este caso ese 5.40 multiplicado por 9.81 y multiplicado por 3.30, ¿sí? Me da un valor de 174.81. Este valor que yo tengo aquí, estos 174.81, que me está generando .81, verifico las unidades. ¿Qué unidades me va a dar? Me va a dar Joule. ¿Por qué? Porque al momento que yo multiplique kilogramo metro sobre segundo al cuadrado, esto me va a dar la unidad de Newton. Y Newton multiplicado en este caso por este metro, voy a tener la unidad de Joule. Entonces simplemente voy a tener Joules. Y este sería el primer resultado. ¿De acuerdo? Para el segundo resultado, sigue siendo también demasiado sencillo. Aquí lo tengo, ahora necesito calcular la energía cinética cuando lleve una distancia recorrida en su caída de 2.50 metros. Esto va a ser igual a 1/2 de la masa por la velocidad al cuadrado. Ya habíamos visto en esta fórmula de acá la sustitución de que velocidad al cuadrado es igual a esa velocidad final que tendría en este momento de caída precisamente la propia maceta. Y sabemos que esto es igual a 2 veces la gravedad, en este caso por la distancia de la caída. Por consecuencia, si sustituimos estos datos que tenemos aquí, nosotros podríamos hacer la operación 1/2 que multiplica a la masa de la maceta, que es 5.40 kilogramos, multiplicado por 2, multiplicado por 9.81 metros sobre segundo al cuadrado, que es el valor de G, y una distancia de desplazamiento de 2.50 metros. Hay que recordar que aquí, si tenemos un 2 arriba y un 2 abajo, se va a eliminar. Y finalmente lo único que tenemos que llevar sería la multiplicación directa de llegar a tener nuevamente esos 5.40 multiplicado por 9.81 y multiplicado en este caso por 2.50. En este momento, en este caso lo que tendríamos de energía, la energía cinética será igual a 132.44 joules. ¿Por qué 44? Bueno, aquí podemos ver en la calculadora que yo en la segunda cifra tengo un 5, y nosotros lo que hacemos es una higiene matemática. Siempre que tengamos en este caso un número, en este caso 5 mayor a 5 en la tercera cifra, aumentamos el siguiente dígito, y en este caso lo dejamos precisamente con 132.44 joules. ¿De acuerdo? Y con respecto al último inciso, la energía nuclear, que me dice que va a ser igual a la masa por la velocidad de la luz al cuadrado, ¿sí? Aquí lo que yo tengo son estos 5.40 kilogramos que voy a multiplicar por los 300 millones de metros por segundo, pero esto tiene que estar dado al cuadrado, ¿de acuerdo? En consecuencia, lo que voy a hacer es colocar esta cantidad. Voy a colocar aquí esos 5.40 por, y ojo, voy a tener 300 millones, ¿sí? 300 que voy a colocar, puedes colocar todos los ceros o en su defecto vas a utilizar esta tecla. Y una vez que utilices esa tecla aparece este por 10 ala y simplemente voy a meter esos 6 ceros.
Pero recuerda que todo esto debe estar al cuadrado. Colocamos la tecla de cuadrado y le doy igual. Entonces aquí vas a tener una cantidad enorme de energía. Va a ser 4.86 por 10 a la 17 y obviamente las unidades siguen siendo joules. Esto es todo lo que tienes que hacer en los ejercicios. ¿De acuerdo? Espero que te haya servido y nos vemos mañana. Estudia para tu examen. Viene en serio regaladísimo y con un ejercicio como este. Este ejercicio creo que tiene 30 puntos en este caso a tu favor. Nos vemos mañana.